occidental del mundo. Son días de estar en familia, son días de disfrutar, días donde viene el afán de comprar regalos a los que queremos, a los que amamos. Son días en los que estamos mirando a ver qué es lo que vamos a cocinar, que el pavo nos quede en el punto, que los buñuelos, la masa que quede perfecta. Son días en los que estamos como en ese trajín esperando que llegue el 24. Y muchas veces en ese trajín en el que estamos en esos días, nos podemos olvidar un poco o podemos perder un poquitico el sentido de lo que realmente se está celebrando o de lo que realmente se está recordando, porque más que celebrar es como poder recordar qué fue lo que Dios hizo, no en diciembre, porque pues obviamente la historia Jesús no nace en diciembre. Esto podría ser otra enseñanza. Él nace según estudiosos y según el calendario judío, que no coincide con el calendario grecorromano al cual nosotros vivimos cada uno de nuestros días. Jesús no nace en diciembre, pero bueno, lo estamos celebrando en estos días y vale la pena que tengamos nosotros, traigamos a nuestro corazón el verdadero sentido de la Navidad. Y hoy vamos a mirarlo respondiendo una pregunta que está allí en Mateo 2. En Mateo capítulo 2, versículo 2. Respondiéndonos esa pregunta, que el Espíritu Santo traiga a nosotros el verdadero sentido de los días que estamos viviendo. Que nuevamente vuelva a ser revelado como fue revelado a cada una de las personas que en ese tiempo pudieron vivir la manifestación de la encarnación de Dios en la tierra, de Dios hecho hombre a través de la vida de Cristo. Porque tenemos que ser conscientes de eso. Cristo es Dios encarnado, Dios manifestado entre nosotros. Y allí hay una pregunta en Mateo 2. Mateo 2, versículo 2, dice, el versículo 1 dice, Jesús nació, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos, como lo dice la palabra, algunos sabios de países del oriente. Lo leemos si lo miramos en la Reina Valera, dice allí que vinieron unos magos, y generalmente nosotros relacionamos los magos con magia, aunque en el original no eran magos que tuvieran que ver, que fueran discípulos de ¿cómo era que llamaba? Gustavo Lorgia, creo que fue el que ya falleció en estos días, el mago que realmente las traducciones, como lo dice la Nueva Traducción Viviente, es una de las traducciones más fieles a quiénes eran estas personas. Allí dice que algunos sabios de países de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, y esa es la pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy. ¿Cuál es la pregunta que ellos hicieron? ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Permítanme, hago algo aquí. Y esa es la pregunta que vamos a respondernos hoy. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaban de nacer? Vamos a tomar entonces la historia del nacimiento de Cristo. Vamos a ver algunos sucesos, porque realmente son algunos sucesos que se han dado proféticamente, y no solo el hecho de que sean importantes si la palabra lo menciona y los evangelios lo corroboran, también son sucesos aplicables a nuestra vida diaria hoy en día. El mensaje de Cristo o el nacimiento de Cristo en estos días lo dejamos allí como una historia, pero realmente hay cosas allí que son aplicables a nosotros en el día de hoy. Entonces, lo primero que vamos a ver en este cuadro de la Navidad, vamos a mirar a ver lo que alcancemos a mirar, algunos de los personajes que estuvieron siempre buscando a alguien.
En esta historia del nacimiento de Cristo hubo personajes que estuvieron buscando a alguien, y allí es donde nos vamos a responder esta pregunta. Entonces, primero, ¿a quiénes vamos a ver primero? Son a los reyes que vienen del oriente. Como lo dice allí en el capítulo 2, estos reyes llegan a Jerusalén y preguntan: ¿dónde está él? Ojo, ¿dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Quiénes eran? Reyes buscando un rey. Reyes buscando un rey. ¿Dónde está el rey? Estos eran reyes sabios. Algunos dicen que eran reyes que conocían o se movían en la ciencia de la astrología, por eso, perdón, de la astronomía, no de la astrología, de la astronomía. Por eso lo que llama la atención en ellos es cuando encuentran esta estrella, ¿cierto? Eran hombres gentiles, vale la pena tenerlo presente, no eran del pueblo de Israel, por lo tanto no conocían ni las profecías que hablaban del Mesías, no conocían lo que decían los profetas de la venida del rey. Porque por generaciones pues ellos no habían sido levantados como Israel. Israel venía declarando, reconocía o tenía presente siempre aquellas profecías que hablaban del Mesías, del rey que vendría. Pero ellos, su tiempo se lo pasaban era estudiando las estrellas, los astros, y en medio de esto fue que se dieron cuenta que había una estrella en el firmamento que ellos no conocían, que tenía un brillo especial, que tenía unas características inusuales. Allí ellos supieron que era algún mensaje de gran importancia. Vale la pena que recalquemos: ellos no habían escuchado nunca del Mesías, no tenían la palabra de los profetas, no tenían la palabra que el pueblo judío siempre recordaba. Por lo tanto, ellos estudiando, estaban en el día atentos, eran sabios, estaban atentos a los movimientos allí que se daban dentro de los astros, y allí ven una estrella bien especial. Una estrella bien especial. Obviamente ellos no sabemos, la palabra no lo dice, si ellos eran monoteístas, si creían en Dios, como lo creemos ahora. Sin embargo, reconocen en el firmamento esta estrella, ¿cierto? Y salen a seguirla para encontrar lo que ellos sabían que los iba a llevar a conocer un personaje importante que había nacido. Ellos llegan a donde Herodes, le cuentan que están siguiendo esta estrella, y allí nos vamos a referir, vamos a estar en los dos evangelios, en Lucas y Mateo, porque cada uno de estos menciona algunas características diferentes. Dice entonces: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Estos reyes no eran mensajeros, eran reyes. O sea, ellos no estaban llevándole un mensaje a Herodes, ellos eran reyes. La palabra no dice cuántos eran. Y si había uno negro y que alguno se llamaba y que el otro era, y el otro, la palabra no lo dice. Ustedes leen los evangelios, leen a historiadores, no mencionan, la palabra no menciona que eran tres, no menciona sus nombres, y no menciona que uno de ellos era negro, porque pues no sé si es que desde ese momento se empezó a darlo aquello de la inclusión, ¿sí? Aquello del no al racismo, pero allí la palabra no lo menciona. Ellos vienen con el conocimiento que dentro del pueblo judío había nacido un rey, y estaban buscando dónde estaba. O sea, ellos recibieron, ellos vieron, les fue revelado el hecho de que a Israel le había nacido un rey. Que a Israel le había nacido un rey. No nos olvidemos, y perdóneme que lo recalquemos, no eran judíos, eran gentiles. Pero a ellos se les reveló que en Israel había nacido un rey.
Porque ellos dicen allí, porque vimos su estrella en el oriente. Su estrella, la estrella del rey de los judíos. Aquellos reyes sabios supieron discernir que no solamente era una estrella diferente, sino que era la estrella de otro rey. Y dice, y hemos venido a adorarle. Es interesante esto. Aquellos que nunca habían escuchado del Mesías, aquellos que nunca habían escuchado de Jesús, que Él iba a venir, llegan, ven una estrella, se les revela al corazón que esa estrella los va a llevar a un rey, y en su corazón nace el deseo ¿de qué? De adorarle. Ahora, ¿cómo así que unos reyes vienen a adorar? Porque los reyes lo que buscan es ¿qué? Ser honrados. Los reyes buscan ser adorados, ¿cierto? Una cosa es que vengan a visitar, pero muy explícitamente dice que estos reyes venían a adorar al rey. Y acordémonos que adorar no solo era que llevaran de pronto una lira, de pronto llevaran un arpa, de pronto llevaban unos tamboriles, unos panderos, no. De pronto le iban a cantar una canción como las que recordamos últimamente, ¿no? No creo que ellos estaban allí cantando Noche de Paz, Noche de Amor. Venían a adorarle. Cuando vieron la estrella, dice el versículo 10, que cuando vieron la estrella se regocijaron con gran alegría. La historia nos cuenta que finalmente esa estrella se pone sobre el lugar donde estaba el niño, donde estaba el Mesías, cumpliendo las profecías que Dios había dado acerca del nacimiento del Salvador. Llegan los reyes, le adoran, y dice el versículo 11 que entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. ¿Cuál fue el objetivo de ese viaje tan largo que tuvieron estos reyes sabios al llegar a Belén? ¿Cuál fue el objetivo para ellos? Adorar al rey. Adorar al rey. ¿Cómo sería el gozo? ¿Cómo sería la alegría de lo que se les fue revelado? Y quiero dejar esa palabra aquí, revelado. Revelado. Con V, ¿no? Revelado. No sabe uno, de pronto lo malinterpretemos. Revelado, que se les fue revelado la alegría, el gozo, que cuando lo encontraron se postran, le adoran, y no solo eso, ¿qué hacen? Dice allí, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Ahora, ellos no solo le estaban dando detalles. Es interesante que ellos, no sabemos conociendo o no conociendo, ellos allí con esos detalles estaban declarando a quién estaban adorando. Con sus detalles le estaban hablando oro, incienso y mirra, especies muy finas, muy costosas, que no solo tienen una simbología profética, porque el oro habla de realeza, la condición del rey, de aquel que estaba allí en el pesebre, el incienso hablando de la condición del profeta, de aquel que estaba en el pesebre, y la mirra hablando de la condición de sacerdote, sino que también estaban llevándole presentes a ellos. Recordemos que José y María tuvieron que salir huyendo de Nazaret, tuvieron que salir huyendo. De pronto no sabemos cómo tendrían o cómo estaban sus recursos en ese momento, pero también ellos después de nacer salen, huyen de Egipto. Ya José no tenía cómo trabajar, no tenía cómo obtener recursos, y el Señor lleva a los reyes a que le entreguen esto también para poder vivir y subsistir. O sea, los reyes sabios, ¿sabe cómo le queda a uno la cultura? Los reyes sabios realmente fueron movidos, fue revelado su corazón de quién había nacido, y fueron movidos a honrarle con lo que tenían, pero también a sostenerle.
también a sustentarle. Y viene allí el versículo 12. El versículo 12 declara: y habiendo sido advertidos por Dios, miren lo que dice la palabra, habiendo sido advertidos ¿por quién? Por Dios. Unos que no le conocían, unos que no sabían quién era el Mesías, lo ven. Esto habla que de pronto ellos tenían la intención de volver a Herodes. Ahorita vamos a hablar un poquitico de esto, porque Herodes les había dicho que volvieran y le dieran la información de dónde había nacido el rey. Entonces de pronto ellos, un corazón diligente, de pronto tenían la intención de, por el camino que habían llegado a Belén, por ese mismo camino regresarse, darle la información a Herodes y continuar. Pero es interesante que Dios, y ellos entienden que es Dios, en sueños les habla de que no volvieran a Herodes. Y la palabra dice que entonces partieron para su tierra por otro camino. Vemos que los reyes fueron avisados por revelación en sueños. Se les reveló lo que hablaba la estrella. Se les reveló, siguieron la estrella se posa en un lugar y cuando llegan allí ellos entienden que el bebé que está allí en ese establo, que la palabra no menciona que a un lado había un burro y al otro lado había una vaca. No sabemos si era un gallinero, no sabemos si era de pronto, sí, una marranera. No sabemos qué había allí, pero ellos apenas ven al niño, lo que reconocen es que ahí estaba el rey. Y ellos cuando desean regresar, nuevamente Dios les habla. O sea, ya tenían un corazón sensible, tenían un corazón dispuesto a ser guiado. Y ya Dios les habla en sueños. Y cuando les habla en sueños les muestra que no deberían volver a Herodes. Ahora, hagamos un alto aquí y veamos cómo es de precioso el Padre Celestial, que no solo se revela a sus hijos, no solo se revela a sus hijos, a aquellos que hemos nacido del Espíritu de Dios, sino que Dios, cuando ve un corazón dispuesto, porque recordemos que Dios mira es el corazón, Dios no ve las apariencias. Y cuando Dios ve un corazón dispuesto, allí en ese corazón Él tiene la intención de revelarse. Fue lo que encontró en los reyes. En los reyes encontró un corazón dispuesto, sensible. Por eso les habló del nacimiento de su hijo. También, obviamente, protegiéndolos a ellos, también protegiendo al Mesías, les revela que tomen por otro camino. No sabíamos Herodes qué les pudiera hacer a ellos. Entonces el primer personaje que vemos allí, o uno de los personajes, es los reyes. Segundo personaje, está el rey Herodes. Herodes, era el que había sido asignado por el gobierno de Roma. Tiene la autoridad sobre Israel. Recordemos que Israel en ese momento estaba sometido al imperio romano. O sea, estaba cautivo allí por el imperio romano. Y está Herodes, que era el que representaba la autoridad del César allí en esa región. Otra autoridad, otro rey, podríamos decir que era otro rey, ¿cierto? Venían los reyes sabios y aquí hay otro rey que es Herodes, siendo la máxima autoridad en esa jurisdicción. Mientras los unos vinieron siendo reyes a adorar a otro rey, Herodes, dice la palabra en el versículo 3, que se turbó en gran manera. Dice, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó. Y no solo se turbó él, sino toda Jerusalén con él. Dice en el versículo 3 que toda Jerusalén, lo dice aquí en Nueva Traducción Viviente, cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Y aquí podríamos hablar de la influencia de la autoridad. Aquí podríamos hablar de la influencia de la posición. Aquí podríamos hablar de que cuando es puesto en un lugar de autoridad, lo que sucede con esa persona o lo que hace esa persona, pues viene y se derrama, digámoslo así, baja sobre los otros. Si la cabeza del hogar se perturba, el hogar queda perturbado.
Si la cabeza de la ciudad se perturba, la ciudad queda perturbada. Si la cabeza de la nación se perturba, pues toda la nación queda perturbada. Herodes, estocado su corazón, se turbó, quedó, ¿cómo así que hay otro rey? Y todo Jerusalén con él. ¿Y quién era Jerusalén? El pueblo de Dios. Supuestamente el pueblo que estaba esperando al Mesías. Queda perturbado. Los únicos que conocían la profecía, los únicos que habían leído a los profetas, que el Mesías vendría a ellos, que el Padre enviaría a un Mesías, a un Salvador, a un Rey. Y sin embargo, en vez de mirar la profecía, ellos se quedaron o se confundieron o fueron tocados por el corazón de Herodes. Y se perturbó, se les olvidó lo que las profecías habían dicho. Entonces viene el versículo 4 allí, y en esa inquietud de Herodes, dice el versículo 4, entonces reuniendo, ¿qué hace Herodes? Reúne a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, pues aquellos que hablaban de las profecías, aquellos que estaban declarando siempre las profecías, que las conocían, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Herodes les está preguntando, y aunque se turbó, hay una convicción en él, hay una convicción en Herodes, que lo que los reyes del oriente le habían dicho es verdad. Si no les hubiera creído, pues lo omite y sencillo. Pero pues le creyó a aquellos sabios que vinieron de oriente, y por eso él reúne a las autoridades espirituales de Israel y les pregunta. Y ellos le dijeron, sencillamente así, repitieron lo que decía la profecía, sí, y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. O sea que sí conocían la palabra, sí conocían la profecía. Y dicen, versículo 6, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante, dice esta versión, un rey, que pastoreará a mi pueblo Israel. ¿De dónde tomaban ellos esto? Ellos no sacaron allí la Biblia, ellos no abrieron la aplicación en el celular. Miren, no, es que no, te voy a mostrar. Sí, mire, te voy a mostrar, permíteme. Ya muchos nos toca es así, ¿no? Visión, como alguien dice, visión prostática. Entonces no, ellos lo tenían de memoria, ellos lo sabían, ellos lo conocían y se lo dijeron a él, y sabían de dónde lo habían sacado, porque eso fue lo que declaró Miqueas. El profeta Miqueas lo había declarado en el capítulo 5, versículo 2. Entonces ellos le contestan y le dicen que en efecto sí está anunciado. Sí, en efecto está escrito que está prometido por Dios a través de sus profetas. Entonces él llama a los reyes en secreto. Está Herodes, ¿no? Se confunde, queda su corazón inquieto por lo que los reyes le dijeron. Reúne a la autoridad espiritual de Israel y les dice: venga, esto es cierto. Y sí, lo dicen los profetas, pero Israel como que estaba en otra cosa. O sea, los escribas y los sacerdotes estaban como comprando regalos, haciendo la natilla, haciendo los buñuelos, estaban en otra cosa. No estaban apercibidos de lo que estaba sucediendo. No se les había, ¿cuál fue la palabra que les dije? Revelado. No se les había revelado. Entonces Herodes, dice el versículo 7, llamó a los sabios en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Allí dice que diligentemente les empezó como a preguntar, ¿cierto? ¿Cómo sería lo minucioso de sus preguntas? Que él quiso saber específicamente cada momento, el tiempo de la aparición, ¿sí? Como hoy en día, para Herodes no fue un cuento. Para Herodes era algo real. De pronto para muchos en esta época es un cuento, es una linda leyenda. Es un lindo momento donde podemos reunirnos juntos. Santa Claus viene y trae los regalos, pongamos las medias, colguémoslas. Y nos despertamos, bueno, ya por allá en
en Europa, Estados Unidos, los niños no se esperan a la medianoche, sino que al otro día, porque Santa Claus vino y dejó los... Y realmente para muchos esto es un cuento, porque no se les ha sido. Y saben que de pronto para muchos de nosotros también es un cuento. O dejamos esta época como algo así, porque tenemos que pedirle al Espíritu Santo que se nos sea revelado. Llévense esa palabra, llévense esa palabra. Hay muchos filósofos, personas intelectuales que dicen que esos son leyendas, teorías, cuentos, aunque la historia ha confirmado el nacimiento de Jesús. La historia ha confirmado el nacimiento de Jesús. Pero curioso que este hombre, Herodes, con tanta autoridad, tanto poder, le cree a unos reyes que vienen del oriente y que en efecto han llegado allí a preguntar por el nacimiento del rey de los judíos. Ojo, él supuestamente es la máxima autoridad allí en Judea. La máxima autoridad sobre Israel está sobre el César. ¿Cómo así que ahora el rey de los judíos? ¿Ustedes qué creen que se le pudo pasar por la cabeza a Herodes? Esto aquí va a haber una revuelta, aquí va a venir otro a usurpar la autoridad y el trono de Roma. Mire todo lo que se puede mover en una persona en esa posición de autoridad. Ahora, hace cuentas, ve en efecto cuándo ha nacido y habla con los sabios para tener esa información más precisa. Y entonces en el versículo 8 Herodes les dice, en manera de engaño, y enviándolos a Belén dijo: vayan, busquen con diligencia al niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya y le adore. Fue lo que les dijo Herodes a ellos. Dios conoce el corazón, ¿cierto? Dijimos que Dios conoce el corazón. Dios conocía el corazón de Herodes. Si Herodes hubiera deseado adorarlo, pues el Señor no lo hubiera mostrado a los sabios que cogieran por otro lado. Había otras intenciones en el corazón de Herodes, ¿cierto? Por eso es que el Señor les muestra. Más adelante, Herodes se da cuenta que los reyes no volvieron a contarle, que ellos se fueron por otro lado, ¿cierto? Y él se da cuenta que se burlaron de él. Se enfurece y allí comienza la verdadera acción de lo que estaba en su corazón. ¿Y qué fue? Se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años, no solo en Belén, sino en todos sus alrededores. La misma estrategia de siempre contra las generaciones. Ahí se los dejo. Contra las generaciones. Entonces, los reyes sabios de Oriente, Herodes, conocemos el corazón de Herodes, y hay otras dos personas, otros dos personajes que vamos a mencionar aquí de terceras, que no se les menciona mucho, o sea, no con mucha frecuencia, solo se menciona una sola vez allí en Lucas 2:21. Parecería que fue algo insignificante, pero es sumamente importante lo que pasa con estas dos personas que son Simeón y Ana. En Lucas, en el capítulo 1, él está dando el relato del embarazo de María, de su prima Elizabeth, del nacimiento del hijo de Elizabeth, Juan el Bautista, primo de Jesús. Y luego aquí en el capítulo 2, cuando ya empieza a hablarse del nacimiento de Jesús, se empieza a hablar del nacimiento de Jesús, aparece el primero de estos que es Simeón. Y ahí está Lucas 2:21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Ese nombre no era un nombre de moda. Ese nombre no era porque le sonaba muy lindo al Hijo de Dios, Jesús. Ese nombre no era porque iba muy bien con el apellido de José, sino que realmente se estaba también declarando proféticamente, siendo revelado el propósito y el destino de la vida de aquel que había nacido. Versículo 32, 22 al 32 dice: cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor:
todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor y para ofrecer sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor. Aquí podríamos sacar muchas cosas, pero no me quiero quedar allí, porque todo lo que hacen José y María, todo lo que sucede revelado por Dios, declarado en su palabra, profetizado por los profetas, valga la redundancia, y siempre todo sucede en obediencia a lo que Dios había dicho y declarado. Siempre en obediencia. ¿Qué estaba haciendo José y María? Obedeciendo la ley. Obedeciendo la ley. Para ofrecer sacrificios a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba ¿qué? Tenemos allí. Esperaba la consolación de Israel. O sea, este hombre no era sacerdote, era justo, piadoso, dice la palabra, conocía lo que iba a traer la promesa de Dios a Israel. Él la estaba esperando. Él estaba esperando cuando Dios iba a consolar a su pueblo. O sea que Simeón estaba ¿en qué? Siempre en una actitud de espera, expectativa. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cuándo Dios lo va a hacer? ¿Cuándo Dios lo va a hacer? Miren la diferencia de las actitudes de cada uno. Los reyes sabios se les fue revelado, lo pudieron ver. Herodes, obviamente, su corazón quería era que no hubiera otro rey, pero está este hombre, conocía la palabra, conocía la profecía y estaba esperando. Tenía expectativa de lo que Dios iba a hacer. Y dice allí, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Sobre un hombre justo y piadoso. Y por el Espíritu Santo se le había ¿qué? Revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Qué interesante. Alguien que estaba esperando las promesas de Dios, le fue revelado que él no vería la muerte sin ver al Mesías. Y dice allí, movido por el Espíritu, fue al templo. De pronto estaba en el Éxito comprando, de pronto estaba por allí en algún lugar haciendo la lista de regalos, pero como siempre tenía la expectativa de lo que Dios iba a hacer en ese momento él haciendo lo que hacía. No quiere decir que es que no compremos regalos, no crean que es que estoy en contra de la natilla, de los buñuelos, del pavo. Antes, si nos invitan, gracias. Ese no es el problema. El problema es que muchas veces nos sumergimos en cosas que nos hacen perder el verdadero sentido, o nos sumergimos en cosas que nos roban el ser revelado el mensaje del Señor. ¿Qué pasó con Simeón? Estaba allí en la esquina de la carrera 14 con calle 15 haciendo fila en ese local comprando la masa para hacer los buñuelos. Y en ese momento fue movido por el Espíritu y fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, miren, uno diría, uy, qué coincidencia. Preciso él va al templo y preciso entra José y María con el niño. Ellos movidos obedeciendo la ley, ellos movidos obedeciendo la palabra, el otro movido obedeciendo el sentir del Espíritu Santo. Imagínense donde Simeón se hubiera quedado haciendo fila y no, más tarde voy. Igual el templo está abierto. Igual yo puedo ir en cualquier momento y Simeón, no, yo primero compro los buñuelos y después sí me voy a ver qué es lo que el Señor me puso en el corazón. No, él inmediatamente le obedeció a ese sentir en el corazón. Y saben que así es como encontramos las promesas de Dios. Así es como se hace en realidad lo que Dios nos ha dicho, siendo movidos por él, actuando inmediatamente, siendo diligentes. No sirve cuando el Señor nos habla, primero poner nuestras actividades, primero poner nuestras obligaciones. ¿Cuántas cosas de pronto ya pasaron
El Señor tenía un momento justo y nosotros por dar espera, por estar metidos en otras cosas, de pronto por estar distraídos en otras cosas, de pronto por creer que habían otras cosas de pronto más importantes, se nos pasó el tiempo de la promesa y no lo vimos. ¿Y qué es lo que viene al corazón después? No es que el Señor no cumple su palabra. Simeón se movió. Simeón fue movido por el Señor. Llegan los padres de Jesús, le trajeron para cumplir el rito y él toma al niño en sus brazos. ¿A quién vio Simeón? A un bebé. Lo mismo que los reyes sabios, a un bebé. Y él toma al bebé en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, y miren lo que dice allí, y miren lo que dice allí, ahora Señor. Él se acordó que el Dios le había dado a Simeón una palabra donde dijo, no verás la muerte hasta que tus ojos no vean al Mesías. Qué promesa tan espectacular. No veremos la muerte hasta ver al Mesías. Ahora muchos dirán, uy, o sea que la segunda venida de Cristo ya está. No, ya, ¿cuántos de nosotros ya lo vimos, ya lo encontramos? Podemos despedirnos en paz de este mundo. Podemos irnos en paz. El propósito para Simeón, que esperaba la promesa, que cada día estaba expectante de la promesa, es que cuando ve al niño dice, ahora Señor, en esta versión dice, permite que tu siervo se vaya en paz. ¿Cómo? No conforme a que yo ya cumplí mi anhelo. Ya. No, conforme a lo que tú dijiste. Con razón que la palabra menciona que Simeón era piadoso y justo. Piadoso y justo. Porque han visto mis ojos, tú salva, ¿cómo se llama esta parte en la liturgia luterana? ¿Cómo es, madre? Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos. Y ahí se acabó la música. En presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Mire lo que declara Simeón. Miren lo que declara Simeón, cómo cada uno, miren lo importante de cómo cada uno se involucró en el hecho de quién había nacido. Y si nosotros miramos, siempre el Espíritu Santo ¿estaba qué? Ya se les olvidó la palabra. Estaba revelando. El Espíritu Santo siempre estaba revelando. Aunque él estaba esperando la consolación, estaba esperando el Mesías, sin embargo, fue necesario, o sea, él conocía la palabra y la esperaba. ¿Qué estás esperando tú? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Dónde está puesta tu esperanza? Señor, tú dijiste esto, tu palabra dice esto de mí, allí ponemos nuestra esperanza y vivimos conforme a esa esperanza, y viviendo en esa esperanza le fue revelado por el Espíritu Santo. Primero, que él no iba a morir hasta ver al Mesías, y segundo, que él ya podía partir, o sea, que se iba a encontrar con el Mesías y podría partir en paz. Él fue movido por el Espíritu, o podríamos decir que él fue guiado por el Espíritu para ir al templo. Las cosas en nuestra vida no suceden por azar. Nada está al azar en nuestra vida. Nosotros creemos que sí, que en algún momento preciso no pasé el semáforo en verde, me quedé en rojo y en ese momento pasó algo 2 cuadras más adelante. Por eso es que hay que respetar el semáforo. Ayer escuchaba una experiencia de alguien que llegó afanado, tenía que llegar a Tunja bien temprano, y cuando llegó, preciso llega y la buseta ya salía. Y él hubiera podido correr y coger la buseta. Preciso la buseta ya salía y empezó a renegar, pero ahora sí voy a llegar tarde, pero no, pero ahora sí, mejor dicho, qué vaina. Y espere los 20 minutos la siguiente buseta. Y entonces se sentó ahí renegando en la siguiente buseta y mirando el reloj, y voy a llegar tarde, cuando más adelante de Paipa pararon un accidente.
pararon un accidente y a él le dio por bajarse. Dale, ¿qué sería? Cuando mira la buseta en la que supuestamente él debería estar montado, todos murieron. Un accidente contra un doble troque. Ese mismo personaje yo lo llevaba de copiloto un día que nos accidentamos en moto. Deberíamos estar muertos y aquí estamos. Las cosas en tu vida y en mi vida no suceden al azar. No suceden al azar. Donde tú vives, donde tú trabajas, las personas con las que te encuentras, aún esos deseos que tienes en algún momento de hacer algo, de meterte a algo y empiezas a tener contacto con algunas personas, eso no es al azar. Eso no solo es para bendecirte, eso no solo es para que te vaya bien, eso no. El lugar donde tú estás, si eres sensible al Señor, vas a poder comprender que estás siendo guiado por el Espíritu de Dios para manifestar al Mesías en ese lugar. Nada sucede a nuestro azar. Puede que en algún momento no entendamos lo que pasa, puede que en algún momento las cosas no sabemos por qué ahora el Señor nos lleva por este lado cuando pensamos que era por acá. No lo sabemos, más adelante empezamos a comprender. Eso fue lo que comprendió Simeón. Él estaba esperando la consolación, él estaba esperando cuando Israel iba a ser consolado. El Señor le dice, vas a verlo, tus ojos físicos lo van a ver. Yo no me imagino cómo recibió Simeón esa palabra, tus ojos físicos lo van a ver. Simeón dice, Dios mío, no me voy a morir hasta no verlo. Y sus días los viví así, no me voy a morir hasta no verlo. Y cuando él lo ve el cumplimiento de la palabra, ve el cumplimiento de la promesa que Dios le dio, dijo, wow, ahora sí. Yo pregunto, cada uno de nosotros tenemos esa certeza y esa paz de en este momento ya ir a la presencia del Señor. Yo no, porque yo sé que todavía hay algo más en el propósito y en lo que Dios dijo con nuestra vida. Todavía hay algo más y yo lo quiero ver. ¿Tú lo quieres ver? ¿Sí? Que sea revelado entonces. Que sea revelado. Tenemos que ser sensibles, movidos por el Espíritu del Señor, teniendo su palabra en el presente. Allí es cuando se nos es revelado. Este hombre, a diferencia de los escribas y los sacerdotes judíos, también siendo el judío, también teniendo la promesa del pueblo de Israel, él no solo conoció la palabra y las profecías, sino que él, Simeón, las esperó, las creyó, las esperó y vivió en esa esperanza. ¿Por cuántos años? Pues la palabra no nos dice cuántos años tenía Simeón. Creo que no tenía 10 años, de pronto tenía más de 20, 40, 80 años de pronto, pero toda su vida vivió en la expectativa. Cada día estaba más cercano, él creía que cada día que venía era más cerca la manifestación de la promesa del Señor sobre su vida. Realmente él vivió como vivieron todos los hombres que menciona la palabra, y no lo mencionan a él en el capítulo 11 de Hebreos, donde mencionan a los héroes de la fe. Simeón no lo menciona, pero él lo vivió así. Porque la fe en la palabra de Dios, en sus profetas, era la certeza de lo que él esperaba. Porque la fe en la palabra de Dios y en sus promesas era la convicción de lo que aún no habían visto sus ojos. Wow, un hombre de fe. Y solo se menciona en Lucas. Pero qué ejemplo el de Simeón. Qué ejemplo el de Simeón. Allí también está Ana, versículos 36 y 40, del 36 al 40 del mismo Lucas 2. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad, aquí ya nos dice, era de edad muy avanzada. Y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo. Si había una característica en estos personajes, excepto Herodes, era que eran sensibles a la presencia del Señor. Siempre dispuestos a Él.
Esto que nunca se alejaba del templo no es que se la pasaba metido en las cuatro paredes de la congregación. Realmente esto simbolizaba en el templo quién estaba, el Señor. O sea, siempre cerca de Él, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. O sea, siempre estaba atenta, velando, expectante. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ella vio la promesa hecha realidad. Simeón llegó y dijo: ahora puedes despedir a tu siervo en paz. Pero ¿cuál fue la actitud de Ana? La actitud de Ana fue hablarle a todos los que estaban esperando la redención de Jerusalén, que había nacido el Mesías. La reacción natural de Ana cuando vio al rey, cuando vio al hijo, fue decirles a ellos: lo que estamos esperando ya ha llegado. Habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Esta mujer también lo reconoce y está diciendo que ella también esperaba la gloria del pueblo de Dios. Así lo llamó ella, la gloria del pueblo de Dios. ¿A cuál rey buscaban? ¿A cuál rey buscaban? Para nosotros ahora, los reyes del oriente claramente buscaban al rey de Israel. Herodes buscaba el que le iba a quitar el reino, ¿cierto? Simeón y Ana buscaban al ungido, al Salvador, al Mesías. Y ahí encontramos varias historias, varios personajes más: María, José, los pastores, todos ellos movidos, todos ellos se les fue revelado. Los pastores están allí, aparece un coro celestial de ángeles en algún momento allí están ellos acampando, guardando los rebaños, y aparece un coro celestial que empieza a declarar. A ver, 1, 2, 3. Por allí unos están cantando en Santiago 1, verso 2. ¿Qué decían los ángeles? Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra. Hagamos un paréntesis aquí. No me voy a quedar mucho en esto, pero cualquier aparición que sea visible, que no glorifique a Dios, no es de Dios. Aclarémoslo de una vez. Ellos con sus ojos naturales vieron una aparición. Se aparece un coro celestial de ángeles que declaran. Últimamente, cuando se le hace tanto caso a tantas apariciones y todo esto, algo que no glorifique a Dios no viene del Señor. Ahí se los dejo. Obviamente ellos fueron movidos. Cuando ellos escuchan esto y escuchan al ángel, ¿qué fue lo primero que hicieron? Salieron corriendo hacia el establo a encontrarse nuevamente con el rey. La actitud, la reacción natural de lo que les fue, miren ustedes, de lo que les fue, no, ustedes sí como pocos de fe, de lo que les fue, muy bien. La actitud natural de lo que les fue revelado fue correr inmediatamente hacia donde estaba el rey. Y lo vieron, y cuando lo encuentran salen llenos de gozo. Salieron llenos de gozo porque habían visto al Mesías. ¿Qué estaban esperando? Estaban esperando al rey. Entonces sería preguntarnos, pregúntate en tu corazón: ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? En mi carácter, en mi temperamento, en mi personalidad, en mi tiempo, en mi crianza con los hijos, en la empresa, en el negocio que Dios de pronto me haya dado, en el manejo de mis finanzas. ¿Dónde está el rey? Para mí, ¿quién es el rey? En Cristo, recuerden que todo el linaje humano terminó en Él, porque a partir de Cristo nuestro linaje es espiritual. Entonces hay una pregunta: ¿reina Dios en nuestra vida? ¿O en esta experiencia de haber nacido de nuevo, en qué se ha convertido haber encontrado a Jesús?
¿En qué se ha convertido de pronto el encontrarlo a Él? ¿Una tradición, una religión, una realidad, una expectativa? ¿En qué? ¿En qué se ha convertido Dios para cada uno de nosotros? Trabajamos para no dejar enfriar nuestra relación, porque este reino Dios lo prometió, este reino de Dios que no tiene que ver con religión, que no tiene que ver con tradición, este reino tiene que ver con relación. Tanto amó Dios al mundo, tanto la amó, tanto te amó a ti, tanto me amó a mí, que Él perdió lo más precioso enviando a su Hijo a morir por nosotros. Como lo dice Bob Sorge en un libro, para Cristo esto fue personal, porque Él entregó su propia vida. Fue personal para Jesús, es personal para ti, es personal para mí. Entonces, ¿cómo llevamos ese nombre? Lo decía Anita mientras estábamos ministrando. No solo es el hecho de cantarle a Jesús, es el hecho de que Jesús sea visto en nosotros. Es el hecho de que cuando nos vean a nosotros, vean a Jesús, como lo dice Gálatas 4:19. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese es el objetivo del reino de Dios. ¿Por qué les decían a estos primeros seguidores, por qué les decían pequeños Cristos? Que a la final eso significaba ser cristiano. Cuando se mencionó a la iglesia en Antioquía, allí en Hechos 11:15 creo que es, donde aparece, la única vez que aparece que fueron llamados por primera vez cristianos, significaba que veían a Cristo en ellos, eran pequeños Cristos. Hacían lo que Cristo hizo, tenían compasión por los demás, amaban a los demás como Cristo los amó. Entregaron su vida como Cristo la entregó. Estuvieron dispuestos hasta morir como Cristo murió. Era Cristo en ellos. Cristo en ellos. Entonces, yo quiero terminar haciendo o concluyendo algo. En este tiempo, ¿saben quiénes somos nosotros? De los personajes que se manifiestan en la historia del nacimiento de Jesús. ¿Saben en este tiempo quiénes somos nosotros? Somos el ángel Gabriel. El ángel Gabriel llegó y le anunció a María que a través de ella iba a nacer el Salvador. Y puede que solo tú y yo seamos aquel mensajero que podamos llevar verdaderamente a Cristo al corazón de aquellos que lo necesitan. Comamos buñuelos, comamos natilla, poquito si el azúcar lo tienen alto, si los triglicéridos le molestan. Tengamos un tiempo en familia, disfrutemos de estar juntos, de ver a los que de pronto hace mucho tiempo no veíamos. Pero no solo eso, que sea la oportunidad de mostrar el amor de Dios a través de Jesús. Demostrar el amor de Dios a través de Jesús. Yo no sé si Dios cambió tu vida. Cristo me la cambió a mí. Cristo le dio a mi vida un giro de 180 grados. Y muchos necesitan a ese Jesús en su corazón. Muchos necesitan no el cuento de la Navidad. Muchos necesitan no que venga Santa Claus. Muchos necesitan ver a Jesús. Ver a Jesús. Que podamos tener, yo los invito a que en estos días podamos tener el corazón sensible. No les estoy diciendo, vamos a hacer esto, no. Ten el corazón sensible. Déjate mover por el Señor. Así como Simeón fue movido a ser llevado a un lugar en un momento preciso. Así como los reyes sabios fueron movidos en su sensibilidad a seguir un camino, a coger por una ruta. Así como Ana también fue movida, revelada por el Espíritu de Dios a encontrarse con el Mesías, al ver la promesa y anunciársela a los demás. Que nuestro corazón sea movido, que nuestro corazón sea revelado. Para nosotros
La Navidad debería ser todos los días, porque Cristo ha nacido en nuestro corazón. Ese establo maloliente, mugroso eres tú y yo. Y a Él le plació nacer allí. A Él le plació hacer de tu corazón, de mi corazón, le plació hacer ese lugar. En medio del desorden en el que estaba, en medio de pronto de la suciedad en la que estaba, a Él no le importó la suciedad, a Él no le importó el desorden, a Él no le importó cómo olía ese establo. A Él lo que le importó fue que estaba en tu corazón y decidió nacer en tu corazón. No sé cómo te haga sentir esto, pero a mí me hace sentir que efectivamente su gracia es inmensa y su misericordia. Yo no merecía que Él naciera en mi corazón. Que Él hubiera escogido mi corazón, no lo merecía. Y en quienes Él ha nacido, no lo merecíamos. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores nació allí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué el Rey te escogió? ¿Para qué el Rey me escogió? De algo sí les puedo decir que estoy completamente seguro. Para algo más de lo que pudiéramos hacer aquí. Para algo mayor. Para algo mayor de lo que pudiéramos estar haciendo aquí. Para eso Cristo te escogió. Para eso Cristo está habitando en tu vida. Que sea la oportunidad de pedirle al Señor: revélate, revélate. Que no vivamos más una historia, sino que el corazón de Simeón esté en cada uno de nosotros. Tú sabes lo que Dios dice en su palabra. Tú y yo lo conocemos. Sabemos lo que dicen las profecías escritas hace cuántos miles de años. Palabra que se va a cumplir. ¿Cómo la vivimos tú y yo? ¿Cómo la vivimos tú y yo? Que sea el tiempo de poder recordar que Cristo se reveló y que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Él es el Rey y el Rey ha nacido, pero también el Rey murió, pero también resucitó y está vivo en ti, está vivo en mí, para algo más grande. Cerremos nuestros ojos. ¿A qué te mueve el Espíritu de Dios ahora? ¿A qué te mueve? Podemos ver nuestra incapacidad. Podemos dejarnos llevar muchas veces por nuestros miedos y temores de pronto. De pronto, como el rey Herodes, puede que tengamos miedo de que se levante el rey porque perdemos nuestro reinado. Podemos tener el miedo de que cambie nuestra vida radicalmente. Pero yo nuevamente declaro sobre tu vida lo que ese coro de ángeles declaró aquella noche a los pastores. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, paz para con todos los hombres. Esa paz que el mundo no da, esa paz que el mundo no entiende, ese gozo inmenso y esa alegría profunda que sintieron los sabios de Oriente cuando le encontraron allí. Que venga la revelación de Simeón a tu vida también. Que tus ojos van a ver la promesa hecha realidad. Que tus ojos vieron la promesa hecha realidad.
Ese establo brilló porque Cristo le habitaba. ¿A qué te mueve hoy el Espíritu de Dios? Sé sensible. Seamos sensibles. Y veremos lo que nunca hemos visto. En medio, no le hagas caso a la frustración. No le hagas caso a la desilusión. Aún si te atreves allí en tus propias palabras, dile: Espíritu Santo, guíame. Guíame. Que tú seas lámpara a mis pies. Que tú seas lumbrera a mi camino. No quiero hacer nada que no venga de ti. Quiero aprender a vivir con expectativa la vida que me has llamado a vivir. Gracias porque has nacido. Gracias porque, como lo dice Isaías, Señor, un niño nos es nacido, pero un hijo nos ha sido dado. Y su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Señor, bendigo el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Padre, pero bendigo el corazón de aquellos que están alrededor de nosotros y no te conocen. Muévenos, muévenos, para que en este tiempo que todos de una u otra manera no sabemos cómo toman tu nacimiento en estos días, para que nosotros podamos llevar al Cristo resucitado a esos pesebres que de pronto están desordenados, malolientes como el nuestro, pero donde tú quieres habitar. Danos tu amor para los demás. Danos tu misericordia para los demás. Danos tu compasión para los demás. Y que podamos decir: feliz Navidad. Que realmente estamos diciendo: feliz nacimiento tuyo en cada vida y en cada corazón. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén.